Los carruajes o cofradías en la Nueva España, la Casa de Morelos en Morelia. Saludos a todos y gracias por seguir nuestro canal. De acuerdo con los investigadores como Maestro Mario de la Cueva, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Los coches fueron un signo de distinción social en la Nueva España y desde finales del siglo XV se asociaron al ceremonial litúrgico. Es así que en la Nueva España todos los aspectos relacionados con el uso y la apariencia de los coches estaban codificados y materializaban las jerarquías individuales y corporativas de quien poseía uno o viajaba en su interior. Los carruajes también formaron parte del ceremonial litúrgico y, entre otros usos, las cofradías que rindieron culto a la Eucaristía los emplearon para trasladar al preste que de manera frecuente llevaba el viático a los parroquianos. A su vez, los coches de estas corporaciones se ubicaban en la retaguardia de otras procesiones eucarísticas, entre las que destacó Corpus, en señal de respeto. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el uso de distintos tipos de coches por parte de las cofradías sacramentales, las cuales de acuerdo con el carácter indispensable de su culto fueron de las más antiguas y las más numerosas en la Nueva España, fue extendiéndose en las ciudades novohispanas. Sin embargo, a pesar de haber sido una práctica usual, solo se conservan 3 carruajes virreinales ornamentados con motivos eucarísticos en su exterior, cuya presencia nos permite vincularlos con la funcionalidad que algún día tuvieron. 2 de ellos datan de finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX y se ubican en el Museo de Guadalupe, en Zacatecas, y los 2 últimos que se muestran, se encuentra en el patio del Museo de Sitio Casa de Morelos, ubicado en la ciudad de Morelia y data aproximadamente del primer cuarto del siglo XIX. Si bien la estufa de la Casa de Morelos data aproximadamente del primer cuarto del siglo XIX cuando el coche era ya un elemento cotidiano de las urbes novohispanas, la introducción del coche en la Nueva España fue un proceso paulatino que dio inicio en la segunda mitad del siglo XVI, despertó al inicio ciertos reparos por parte de la corona, y se afianzó a medida que avanzaron los siglos XVII y XVIII. De este modo, su uso se extendió primero en la Ciudad de México y después en diversas ciudades entre las que se encontró Valladolid, hoy Morelia, fundada en la primera mitad del siglo XVI y la cual fue sede del Obispado de Michoacán desde 1580. En lo que respecta a las características de los coches, a lo largo del virreinato se decretaron diversas leyes sobre usos suntuarios que buscaron regular el lujo que las decoraciones exteriores e interiores de los coches podían tener, las cuales fueron con frecuencia transgredidas. Del mismo modo, las decoraciones, pinturas, textiles, forros, herrería y guarniciones, junto con el número y vestimentas del cochero y de los lacayos o sirvientes que acompañaban al coche a pie o en su asiento trasero exterior llamado pulpitillo, o el número de mulas del tiro estuvieron regulados y codificados. Por ejemplo, el tiro de 2 mulas se empleó en ocasiones cotidianas, mientras que el de 4 sirvió en casos de primera clase y el de 6 fue prerrogativa del rey, por ende, de su representante en la Nueva España, el virrey. Los coches eucarísticos compartieron este último privilegio conforme a la dignidad e importancia del Santísimo Sacramento y a su vinculación con la monarquía. La estufa de la Casa de Morelos. La estufa de la Casa de Morelos tiene grandes dimensiones e incluye relieves, pinturas y esculturas asociados al culto sacramental, por lo que es posible decir que fue una estufa de gala. A excepción de hace algunos años, cuando permaneció por un tiempo en el ex convento de Cuitzeo, en Michoacán, el coche que nos ocupa se ha localizado, al menos desde los años 40, en su emplazamiento actual declarado Monumento Nacional desde 1930. En lo que respecta a sus elementos constructivos, como era usual en los coches empleados para diversos fines, la estufa de la Casa de Morelos está conformada por diversos sistemas y elementos que corresponden con su funcionalidad, los cuales son claramente señalados por Gustavo Alemán Castañeda. Se trata del sistema de rodamiento y dirección, del sistema de suspensión que amortiguaba al vehículo, y del interior y exterior de la caja de madera donde viajaban los pasajeros. En primer lugar, la estufa de la Casa de Morelos presenta un sistema de rodamiento y dirección conformado por 4 ruedas ensambladas a los ejes delantero y trasero y una quinta rueda ubicada en el eje delantero. Como era lo usual, las ruedas delanteras tienen un menor tamaño que las traseras, ya que esto hacía más eficiente el gasto de energía de los animales de tiro y hacía más fácil dirigir el coche. Por su parte, el sistema de suspensión es de tipo elíptico y consta de correas, muelles y un soporte adicional colocado a ambos lados de la caja. Este tipo de suspensión se incorporó a los carruajes a principios del XIX y proveía una mayor estabilidad a la caja, lo que disminuía la vibración y el balanceo excesivo, y aumentaba, así, la comodidad del viajero.
Ahora bien, la caja de la estufa es de forma rectangular con la parte inferior redondeada e incluye en su exterior 8 espacios o ventanas y 2 puertas laterales. Para ingresar y salir del carruaje se ocupaba un estribo metálico con un mecanismo retráctil, el cual incluye 2 peldaños y una alfombra dorada en la parte superior. Antes la caja también contaba en sus flancos con 2 lámparas de aceite que iluminaban el paso del coche. Del mismo modo que un buen número de carruajes novohispanos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, la caja de la estufa se pintó con 2 secciones de colores. En específico, se empleó negro en la parte superior y azul en la sección inferior, la cual está rodeada por guirnaldas doradas con motivos fitomorfos entre los que resaltan la vid y las espigas, ambos símbolos eucarísticos. Esta misma selección de colores se distingue también en la estufa del Museo de Guadalupe en Zacatecas datada en el siglo XIX y en otra representada en una ilustración de Daniel Thomas Egerton del traslado del viático en Aguascalientes 1837, por lo que es posible decir que fue un color recurrente en los coches eucarísticos durante el siglo XIX. En cuanto a los motivos iconográficos localizados en el exterior de la caja, así como en otras secciones de este carruaje, buen número de ellos se relacionan con el culto eucarístico por lo que se plasmaron en diversos tipos de objetos, propiedad de las cofradías sacramentales en los reinos hispánicos, mientras que otros remiten a los preceptos de la Iglesia y a la naturaleza omnisciente de Dios Padre. En sí, entre los coches que se han conservado o los que se representaron en el siglo XIX, la estufa de Morelos es la que cuenta con una mayor profusión de elementos iconográficos asociados directamente con la Eucaristía, los cuales se detallan a continuación. En primer término, dentro de los motivos que decoran esta estufa destacan las dañadas pinturas en su caja. En este sentido, pintar la caja de los carruajes con diversos tipos de motivos o escudos alusivos a sus propietarios fue una práctica común en los reinos hispánicos. Entre las pinturas de la estufa de Morelia destaca en uno de sus flancos el motivo, de origen medieval, de la custodia adorada por 2 ángeles, el cual fue usado con frecuencia por las cofradías sacramentales peninsulares y novohispanas en sus guiones o estandartes y en sus sumarios de indulgencias y patentes. Sobre el motivo de la custodia se adivina una paloma blanca con las alas extendidas en alusión a Jesucristo en su transformación eucarística, mientras que en la parte frontal de la caja se representa a Moisés sosteniendo las tablas de la ley y en la trasera se incluye un triángulo alumbrado por un ojo vinculado con la Trinidad y con la imagen de Dios Padre en su papel omnisciente. Por otra parte, en el tren trasero y delantero de la estufa destacan también otros elementos que añadieron mayor espacio y capacidad a la estufa y que, del mismo modo, tuvieron una función decorativa. Tal es el caso del pulpitillo o asiento de madera con estribos ubicado en el tren trasero, el cual fue por lo común empleado por los lacayos, o en este caso, por los cofrades que acompañaron al coche portando luces. Dicho elemento está rematado por el relieve de un triángulo alumbrado por un ojo, también presente en la caja e identificado en el exterior del carruaje retratado en una vista de Aguascalientes de 1850, bajo el cual se distinguen de nuevo los motivos de la vid y espigas de trigo, relacionados con el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Asimismo, en el tren delantero de la estufa, resalta la presencia de un compartimento hueco de madera con una cubierta que se abre y cierra en su parte frontal por medio de una cerradura, al cual llamamos portaequipajes o cajuelilla en su interior, pintado con un tono azul claro. Pudieron guardarse algunos elementos propios del culto eucarístico y también algún otro tipo de objetos y enseres durante trayectos más largos. Es importante señalar que dicho portaequipajes o cajuelilla sobresale del resto de los carruajes asociados al culto eucarístico que se han conservado o que fueron retratados porque, aunque está en el lugar que solía ocupar el pescante o asiento forrado con ricos textiles donde se sentaban los cocheros, en este caso incluye relieves y esculturas, y su función fue la de guardar objetos. De acuerdo con lo anterior, los cocheros que guiaron esta estufa se sentaron directo sobre las mulas del tiro, fungiendo como postillones. En cuanto a su ornamentación, el portaequipajes o cajuelilla, en la parte frontal, presenta el motivo muy dañado de la custodia adorada por 2 ángeles que hemos mencionado líneas arriba, y a ambos flancos ostenta relieves del Sagrado Corazón, mientras que a modo de remate se identifica una escultura del Cordero Místico que descansa sobre una cruz, la cual prefigura la pasión de Cristo. Como se aprecia en la fotografía de la estufa de los años 40, antes el Cordero estuvo rodeado por un halo, pero ha perdido ese elemento. La figura del Cordero Místico, pero de una dimensión más pequeña, también se identifica en el tren delantero de un coche del siglo XVIII que se conserva en el Museo de Guadalupe de Zacatecas.
lo anterior nos hace suponer que este motivo tan frecuente en la iconografía eucarística fue también incorporado a los coches empleados para este fin. Si bien hasta este momento hemos destacado el exterior de la estufa, su interior también se encontró ricamente vestido. Tal y como era común en este tipo de vehículos, la estufa de Morelia cuenta con 2 asientos donde se sentaban los prelados, así como elementos de tapicería en tono dorado con galones bordados con motivos fitomorfos sujetos con tachuelas. Del mismo modo, algunos restos de textiles dorados están en el cielo, asientos y cortinas. Ahora bien, aunque no se conoce con certeza la procedencia exacta de la estufa de Morelia, de acuerdo con su profusa ornamentación, con seguridad perteneció a una cofradía sacramental prominente con miembros españoles durante el primer cuarto del siglo XIX, como la que he mencionado que estuvo congregada en la Catedral de Valladolid y a finales del siglo XVIII costeó la manutención de un carruaje. Como muestra del poder adquisitivo y prestigio de dicha cofradía, ella contó entre sus filas desde el siglo XVII con los capitulares del Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, por lo que es de esperarse que tuvieran fondos necesarios para costear uno o varios coches. De acuerdo con lo anterior, la estufa de gala que nos ocupa bien pudo haberse empleado para el traslado del viático a un personaje distinguido, ocasión en la cual estuvieron presentes los cofrades, quienes acompañaron a dicho carruaje ya sea a pie o en el pulpitillo portando luces y que fueron escoltados por al menos 2 militares. Del mismo modo, conforme al protocolo establecido desde mediados del siglo XVIII en la Catedral Metropolitana, es posible que la estufa de Morelia haya fungido como coche de respeto durante la procesión del Corpus de Valladolid a principios del siglo XIX, cuando se utilizaba un tiro de 4 o 6 mulas y se incluía un complejo acompañamiento militar. Sin embargo, no es posible excluir que la estufa provenga de alguna cofradía sacramental asentada en otra ciudad, dada la amplia movilidad y carencias de catalogación del patrimonio tangible de México. No obstante lo anterior, sin duda, la estufa de la Casa de Morelos es un claro referente del tipo de coches de gala ornamentados con motivos eucarísticos que circularon en la Nueva España, los cuales convivieron con otros tipos de carruajes empleados para el mismo fin. La elección de uno u otro atendió a las afiliaciones, caudales y prestigio de cada cofradía y también al cambio de gusto que se dio en los carruajes a medida que avanzó el siglo XIX.